Sefer, de libros y autores. En los pliegues del viento es el evocador título de este libro del que hablamos con su autor, con José Miguel Boal Gómez. Hola, José Miguel. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera pregunta casi se impone. ¿Cómo surge la idea de elegir como protagonista a un niño judío de esta novela histórica que se sitúa en el norte de nuestro país? Sí, pues, a ver, yo tenía ganas de contar, porque se cuentan bastantes mentiras de cómo era la historia en aquella lejana época, ¿no? Entonces, yo basándome en lo que había leído de Plinio, en Historia Natural, que hablaba de un poco la configuración de tribus en el norte de España y demás, me voy planteando, para contar eso, me voy planteando una novela. Entonces, como me tengo que situar en el... Plinio vino en el año 73 después de Cristo de gobernador de la Tarraconense. Entonces, ¿cómo traigo yo aquí a un personaje que sea pura inocencia y que a través de sus ojos el lector vaya viendo cómo era eso? Pues entonces, como en el 70 después de Cristo es la caída de Jerusalén, pues digo, bueno, pues un niño judío lo apresan en la toma de Jerusalén los romanos y lo traen de esclavo a Hispania. Ese es el motivo para que el lector vea a través de la inocente mirada de ese niño judío, que no está, digamos, contaminado para contar una historia u otra en este lejano confín del mundo. Él va a contar lo que ve. Ahí es como empieza la novela y por qué dijo a ese protagonista. ¿Y esa elección te ha llegado a interesarte por el mundo judío o era un interés que ya tenías previamente y que a lo mejor se ha manifestado, no sabemos, sí subconscientemente en esa elección del personaje? Esta novela tiene, antes de, la empecé a escribir en el 2007, en el 2006 se murió mi padre y hubo un parón, pero bueno, prácticamente en el 2007 hasta el 2010. Yo ya venía pensando en esta novela desde hacía mucho tiempo. Mi hijo, el pequeño, que ya es mayorcito, tiene 33 años, me chinchaba, venga, escribe papá, ¿qué tal? Y él le dije, vamos a escribir entre los dos una. Y empezamos a escribir una que hablaba salía de la judería de Tudela. Me parece que era Benjamín. Benjamín de Tudela. Uh-huh. Pues a través de eso empezamos a mirar un poco en el mundo judío, ¿no? Y después de unos 2 o 3 capítulos le dije, ala, sigue tú, que esta es tu novela, yo voy a hacer la mía. Y como me había documentado sobre el mundo judío, la Torá, costumbres y tal, pues tiré un poco del hilo de ahí, uh-huh, de lo que ya había hecho antes, sí. Oye, no sé si tú estás de acuerdo en la afirmación de que las casualidades no existen, porque en este caso esto tiene sentido, puesto que recientemente hemos sabido que Vitoria va a pasar a formar parte de la red de juderías de España y te estamos llamando precisamente a Vitoria para hablar de esta novela que se desarrolla en las tierras de los vascones. Sí. En aquella época Álava no era vascona. Los vascones estaban desde Ollaso, que sale en la novela, que era la antigua denominación romana de Irún, hasta más allá de Jaca, en Huesca. Y todo el norte de Navarra ocupaban. Uh-huh. Luego otros habitantes de lengua vasca estaban en el otro lado del Pirineo, en Aquitania, en aquella época. Pero en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya prácticamente, eran tribus celtas. Uh-huh. Igual una pequeña parte en Guipúzcoa serían vascones, pero el resto eran celtas, que yo supongo que se vasconizaron en el siglo V, estas tierras. Bueno, como vemos, la novela está escrita con rigor porque ese dato no sé si lo conoce mucha gente. Yo personalmente lo desconocí y te agradezco mucho que
que nos lo hayas comentado. Porque, claro, pero eso destroza un poco mi siguiente pregunta, que era, ¿qué podemos encontrar en común entre estas tribus y los judíos? Porque ambos fueron grandes resistentes a los romanos, ¿no? No se dejaron conquistar fácilmente. No creas, eso es la historia que nos han contado. Bueno, los judíos desde luego no sé. Sí, los judíos no. A ver, los vascones se aliaron con Pompeyo enseguida, en 2 siglos antes de Cristo, para luchar contra Sertorio y sus aliados celtíberos que tenía. Entonces nos han contado que el pueblo vasco fue un pueblo irreductible y no sé qué, y no es cierto en base a la historia. Si indagas un poco, Álava y Navarra están muy muy romanizadas. Hubo Julio Caro Baroja nos dice que todas las poblaciones de Álava, Navarra, terminadas en ain, ino y ano, proceden de fundus romanos. Y hay montones de poblaciones con esas terminaciones. Desde luego que sí. También hay mucha presencia judía, José Miguel. Sí. En Vitoria tenemos un monte, había un monte que era un cementerio judío, Judimendi se llama, el monte de los judíos. Y es ahora un parque, hay un convenio hubo con Israel para que conservasen esa tierra sin edificar nada y tal, y es un parque. Y sí que hay todas las calles, cuchillería, tal, hay 3 o 4 calles en Vitoria de las más antiguas que eran calles de judíos, sí. Sí, o de conversos, fíjate, ¿no? Te voy a dar un detalle. En 1492 los reyes católicos, en 1400, no sé exactamente, un poco después del 92, creo, el edicto de expulsión de los judíos. Hay una epidemia de peste en Vitoria. Hay un médico, el médico Tornay, un judío, y le pide el pueblo, por favor, que se quede para salvarlos, y le conceden una prórroga de unos años. Sí. Que luego lo acaban echando al pobre hombre. Sí, después de formar a los médicos que se quedarían, ¿no? Sí, conocía la historia. Vamos a hablar de esa inocente mirada de Joseph. ¿Qué nos transmite en Los pliegues del viento? En la novela subyacen varias historias dentro de la novela. Una historia sería de superación. Te puedes imaginar a un niño que aún no ha cumplido 11 años, que cuando va a hacer una entrega de un saco de panecillos en su Jerusalén natal, es arrebatado de su familia y convertido en esclavo. Y nos imaginamos a ese niño pasando las inhumanas pruebas de la sumisión. Cuando cogían los romanos y esclavizaban a alguien, lo reducían a la nada para que fuese obediente y tal. En el libro se detallan un poquito lo que les hacían a los pobres, y las pruebas de la sumisión que te he dicho. Y luego imaginémonos a ese niño judío que no ha cumplido, en el viaje más o menos cumple los 11 años, hasta aquí, hasta los confines del mundo, en lo que vosotros llamáis Sefarad, ¿no? A una mina de plata que hay en la zona de Irún, en Oyarzun, ahora Arditurri se llaman esas minas, entonces eran las minas de plata de Oyaso. Y a este niño lo emplean, como era menudito, para colarse por las grietas que iban apareciendo en la explotación. Como no cabía un esclavo grande, pues metían a niños embadurnados de grasa para colarse, que tomasen una muestra con una piqueta para ver si había mineral de plata, en este caso, ¿no? Galena argentífera. Entonces imaginemos a ese pobre crío en ese trabajo, recordando todas las noches cuando vuelve al barracón de los esclavos a sus padres y a sus hermanas. En Jerusalén eran una familia de panaderos, el padre, la madre, 3 hermanas y él. Entonces, cuando va a hacer la entrega de los panecillos, es la toma de la tercera muralla ya. Llevaban un asedio desde abril hasta empiezan a derribar Jerusalén las 2 primeras murallas, creo que el 5 de agosto, y el 26 la tercera, que es donde vivía él y la aristocracia allí, ¿no? Entonces
lo esclavizan, pero él se va de casa con el pan a entregar y en ese momento ya no sabe más de su familia. Y él en el barracón todas las noches, pues medio llorando el pobre, pensando en su familia y haciéndose el propósito de que tenía que volver para intentar encontrarlos, ¿no? Esa es una parte de la historia, el comienzo del libro, y otras dos partes más, digamos, son su viaje a lo largo de toda la novela, y que es lo que me sugirió a mí el título, es la insoportable levedad del ser, ¿no? Como llamaba Kundera, el caprichoso destino que viaja en los pliegues del viento, que he llamado yo y le he dado el título al libro. Y el destino elige a Joseph, el destino y alguien muy significado para encargarle una misión, ¿no? Él es cumplidor, como todos los judíos, de su deber. Sabe que lo que tiene, pues mira, es esclavo, pero quiere hacer bien las cosas. Entonces, en una de las incursiones por una grieta, se juega un poco la vida por llegar a encontrar el filón de galena argentífera, ¿no? Y tiene un accidente, lo encuentra, pero tiene un accidente, vuelve con las muestras, se le caen un montón de rocas y tal. Y está convaleciente durante casi año y medio, así, donde una curandera, ahí es donde aprende los secretos de las plantas y la lengua de los vascones, ¿no? Y a partir de ahí, él ya casi vive como un niño libre, como un jovencito, un joven libre, ¿no? En esa familia de la curandera y un tío de ella que viven ahí. Y cuando ya cree que todo, que no va a volver a las minas, de repente llega un soldado y lo reclama. Pero es que había ido el gobernador de la Tarraconense, Plinio, que era responsable de minas en Hispania también, y le ofrece la libertad a cambio de que acepte una misión. Que no vamos a decir cuál es para que nuestros oyentes... Sí, voy a decirte que es encontrar una explotación de sal, una mina o algo, que se está vendiendo al margen del control del imperio, y eso la sal para el imperio romano era primordial. Pagaban el salario, ¿no? Lo pagaban en sal, incluso el sueldo a los legionarios. Y entonces el hombre ahí inicia su aventura. La primera parte de la libertad que le dice Plinio, que es un gran hombre, le dice, la verdadera libertad, lo que te va a hacer libre va a ser aprender a leer, a escribir y a pensar y a leer libros de gente más, de pensamientos más avanzados que el tuyo, ¿no? Y entonces, bueno, ahí inicia él en solitario un recorrido desde Irún, lo mandan a Pamplona y le enseñan a leer y tal, por Paelo en aquella época, y hace un recorrido por la calzada 34, recorriendo un montón de lugares para intentar encontrar una pista, que al final encuentra una pista y consigue descubrir las salinas, y te adelanto que regresa a Jerusalén también. ¡Wow! Bueno, está siendo muy generoso, ¿eh? No te lo quería preguntar, pero... Tiene mucho ritmo, tiene mucho esto, y yo creo que es, ¿qué voy a decir yo? Para mí es una novela entrañable, como la que escribiría para mi nieto, ¿no? Sí. Y bueno, es bastante bonita. Yo creo que la gente puede aprender también porque está bastante bien documentada y es una novela de aventuras histórica, pero... Eso es un poquito, me he basado sobre todo en Plinio, los escritos de Plinio, en Estrabón también, Julio Caro Baroja, Claudio Sánchez Albornoz, Antonio Tobar. Hago una descripción bastante somera de cómo vivían esas tribus, las costumbres de los celtas, de los vascones, la red de calzadas, y visito un montón de pueblos que son Oyaso, Pompaelo, Pamplona, Irún, Pamplona, Aracaeli, que se supone que es Huarte Araquil, Alba, ya no existe en Álava, que sería Albeniz, Tuyonium, que era Alegría de Ulanchi, en la granja de Armentum en Vitoria, que entonces Vitoria no existía, Beleia, de Óbriga, que está en Miranda de Ebro, Clunia, Turiasone, que es Tarazona, y Tarraco. Llegas hasta Tarragona. Eso es un recorrido muy amplio,
En el que, como tú dices, nos vamos a entretener y vamos a aprender muchísimo. Eso es. Bueno, de paso, sí. Las Salinas las he situado en las Salinas de Añana, que están aquí en Álava, y si alguno se anima a venir a verlas, pues es un sitio muy curioso y yo le llamo en la novela Las Salinas de Añana. Muy bien. Eso es un poquito. Es que es muy interesante poder conocer un lugar a través de un libro que te atrapa y después visitarlo. Así que vamos a invitar a nuestros oyentes a leer En los pliegues del viento y visitar luego esos lugares, esas calzadas, esas ciudades, esas salinas y esos sitios de esa tierra tan hermosa que recorremos gracias a tu libro. Y si algún oyente quiere venir a ver Vitoria, pues mira, aquí se le acogerá bien. Ya te digo que tenéis los judíos ahí, el monte de Judith-Mendi, es un altozano que era un cementerio judío de época medieval. Bueno, José Miguel, te agradecemos mucho que nos hayas presentado tu libro y esperamos que haya más de temática judía y podamos volver a hablar. Pues muy bien. Pues igual hay una segunda parte que estoy pensándome para, como se queda un poquito ahí, seguir un poquito y enlazar luego con ese siglo V que te he comentado, que es cuando se produce la vasconización en estas tierras. Muy bien. Bueno, pues hasta entonces nos despedimos. Vale. Gracias. Muchas gracias a vosotros.